Bienvenidos a Josh Guitar 506, gracias por ver mi canal. En esta ocasión les voy a dar tips técnicos musicales para los grupos de iglesia o también llamados grupos de alabanza. También algunos de estos tips pueden ser utilizados para grupos seculares sin ningún problema. De igual manera, lo que quise fue centrarlos específicamente para este tipo de grupos, así que quédate a ver los tips que te voy a dar, no te pierdas el video y míralo hasta el final. En mi experiencia asesorando a algunos grupos o ministerios de alabanza y siendo parte de otros, he descubierto varios problemas que suelen ser un común denominativo en ellos. Así que ahora lo que voy a hacer es irte dando estos tips para que ojalá funcionen y los apliques en tus respectivos ministerios de alabanza. Y aparte de eso, pues ojalá que sea algo que de verdad sea una constante y lo apliquen seguido para que realmente haya un cambio para mejor en cada uno de sus grupos. Cuando he tenido la oportunidad de ir a asesorar a algún grupo y demás, he visto mucho la diferencia cuando un grupo aplica aunque sea uno de los tips que les dejo, y a los grupos que no lo aplican. Entonces sí existe una diferencia, sí son consejos funcionales y pues si gustas aprovecharlos, en buena hora. Ok, uno de los problemas más comunes es, empezamos con los cantantes o con los coros o con las voces principales. Resulta y acontece que muchos de estos no cantan. ¡Oh! Sí, es algo duro, pero en realidad existe ese problema. Los cantantes no cantan, o sea, no son cantantes. ¿Qué podemos hacer técnicamente en este tipo de problemas? Bueno, actualmente hay muchísimas maneras de avanzar, pero lo óptimo sería que tuvieses un profesor de canto o una profesora de canto, alguien que sepa y te guíe, porque nada va a suplantar a un profesor. Eso primero lo dejo muy claro. Ahora sí, sabemos que en muchas ocasiones no hay posibilidades de que se paguen unas clases o de que pagues tus clases de canto por fuera, con otro profesor, con un profesor particular, en una academia, etcétera. Pero entonces, si no se pudiera en definitiva esta opción, que sería la óptima, pues entonces simple y sencillamente YouTube. Esta ventana mágica de YouTube te da muchísimos tips y muchísimos videos existen de gente realmente buena que te va dando pues también tus consejos para cantar y te va enseñando desde cómo respirar, cómo utilizar el diafragma, etc. Entonces ese es un recurso que definitivamente puedes echarle mano para tu propio beneficio y para el beneficio de tu ministerio. Ahora, si ya el asunto no va tanto en problemas cantando, o sea, me refiero a que se oyen un poco mejor, entonces si tienes coros en tu grupo, pues sacarle provecho a esos coros, empezar a hacer segundas voces y todo este tipo de cosas, que no todos canten a una sola voz. Entonces estos son cositas pequeñas, pero que a la hora de ser aplicadas se les saca mucho provecho. Segundo punto, los sonidos.
¿A qué me refiero con los sonidos? Bueno, técnicamente no te ayuda mucho tener un sonido plano, sea en tu guitarra, en el teclado. Realmente los sonidos planos no son de mucha ayuda, y menos en un grupo de iglesia. Normalmente lo óptimo es utilizar, por ejemplo, en tu guitarra, pues sonidos o pedales como el chorus, como el flanger, que te los voy a dejar por acá para que los veas. Pedales, incluso hasta un pedal de distorsión, te puede ayudar a no tener un sonido plano. Que es muy importante salir de eso de tener el sonido tan limpio, sino jugar con esos sonidos. En el caso de los teclados, todavía tenemos una gama muchísimo más amplia en sonidos, pues ya muchos de ellos, si no es que todos, la gran mayoría, pues traen para que tú le pongas un sonido X, o que suene a un piano tal, o a un piano de cola, o a un, bueno, obviamente sabemos que los sonidos no son exactos, pero por lo menos te intentan dar un sonido distinto a un sonido flateado en el instrumento. Los efectos en el teclado son un gran recurso para la ambientación, para esos momentos de música suave, de música tranquila en el grupo. No necesitas, por ejemplo, un super teclado para hacer estas cosas, o tampoco necesitas tener o estar rodeado de 4 sintetizadores para sonar bien, o para tener los sonidos que necesitas, ¿verdad? O tener buenos efectos. Se trabaja con lo que hay. Uno de los tips principales es trabajamos con lo que tenemos. He escuchado lamentablemente en muchos de estos grupos que por ejemplo, el baterista dice, no, es que no puedo tocar tal canción porque es que el baterista de esta banda tiene un platillo tal, y tiene el crash tal, y tiene tal hi-hat que hace esto y lo otro, y tiene un ride así y así. O sea, se trabaja con lo que se tiene. Además, tampoco es que tienes que sonar así, o sea, tampoco tienes que sonar como en el disco del artista que estás realizando el cover, que estás ejecutando. O sea, no es la idea. Hay un ejemplo en esto que quiero dejárselos en plano. Hay una iglesia la cual tiene su mixer o su mezcladora o su planta de sonido, como gustes decirle. Y resulta que la planta pues no tiene el manual, y entonces simple y sencillamente se utilizan volúmenes altos, medios, bajos, y para de contar. Y el resto de perillas y el resto de botones, que son miles, están en desuso. Ok, entonces aquí es donde necesitamos esa acción. Necesitamos que entonces, en dado caso, el sonidista, que es el responsable de esta área, llegue, se siente, anote la marca y el modelo de su mixer o de la mixer que está utilizando, se siente en internet y le pregunte a Google que si le puede dar por favor el manual de dicho artefacto. Simplemente se baja, se lee y ¡tarán! Podemos ver que podemos sacarle provecho a esa mixer que simple y sencillamente estaba ahí simplemente para subir y bajar volúmenes, mientras que podías hacer muchísimas cosas con ella. Eso es algo que definitivo hay que tener en cuenta. Tercer punto, estas cosas entran desde, o mejor dicho, entran dentro de los aspectos técnicos. Me refiero a volúmenes muy altos, desconocimiento de letras de canciones, no saberse los acordes de una canción, no estar atento a quien dirige. Rápidamente desmenuzo cada uno de ellos. Los volúmenes muy altos
pues suelen ser considerados un común denominativo en muchas iglesias, que de hecho no debería de ser así. Incluso hay problemáticas con los volúmenes que definitivamente se les puede dar un stop, se les puede dar un alto, porque son cosas que se pueden solucionar. Obviamente el volumen en una batería acústica pues va a ser un poco difícil de controlar, pero pueden haber ciertos factores que te ayuden a disminuir esos golpes de batería. A veces incluso el volumen alto no significa que sea un volumen general. Simple y sencillamente con que uno de los instrumentos esté demasiado alto puede confundirse en el aspecto de que pareciera que todo estuviese muy alto, pero en realidad no es todo, sino que puede ser solo el teclado lo que está muy alto, o solo el bajo lo que está muy alto, o la guitarra, o la segunda guitarra, o los violines si tienes violines, o los qué sé yo. Entonces hay que tomar en cuenta esto. El desconocimiento de las letras de las canciones, esto es muy importante, y esto también, bueno, es parte que voy a tocar en otro video, pero aquí dejo una pequeña reseña. Se supone que cuando vas a cantar te conoces la letra para poder hacerlo. Entonces definitivamente eso es un aspecto técnico meramente, o entra dentro de los aspectos técnicos. Si no te sabes la letra, revísala, escucha la canción, apréndela y apréndetela a conforme la van a tocar en el grupo. Pues como te digo, no necesariamente las cosas se tocan a conforme están en un disco. No saberse los acordes de la canción, esto es bastante grave. No estoy hablando de equivocaciones, porque todos cometemos equivocaciones a la hora de tocar. Yo cometo equivocaciones, he metido las patas más de una vez, lo reconozco. Pero como decía o dice, no sé, un gran amigo y ex profesor mío, dice: el problema no es meter la pata, el problema es no saber sacarla. Entonces definitivamente ahí está el detalle. Ok, retomo, no saberse los acordes de la canción. Vamos a lo mismo como que si fuera la letra de la canción, o sea, tienes que sabértelos, tienes que definitivamente practicarlos. Si te cuesta hacerlos, por ejemplo, en tu instrumento, digamos que en la guitarra, un acorde X o un paso de acorde hacia el otro, pues entonces buscar opciones, ver, ok, por ejemplo, bueno, este sol mayor o este do me cuesta hacerlo acá en la posición normal, entonces busco otro do que me quede mejor a conforme los acordes que vengo siguiendo. Entonces puedo hacer este que está por aquí o este otro que está más abajo. Ok, el asunto es buscar y darle solución a ese tipo de problemas. Otro consejo que les doy encarecidamente a cada uno de los miembros de estos grupos es que aprendan a tocar un instrumento adicional al que ya ustedes tocan. Ok, ejemplo, si sos baterista, puedes aprender a tocar teclado, o si sos bajista, puedes aprender a tocar guitarra, o si sos guitarrista, etcétera. Ok, básico, eso es básico, eso salva mucho a este tipo de grupos de muchas situaciones. Por ejemplo, en mi caso, yo toco la guitarra, normalmente toco la guitarra, pero si en algún momento hay que tocar el bajo, yo puedo tocar el bajo. Si en algún momento faltó el baterista, yo puedo tocar la batería. Entonces tenemos esa dinámica de que si definitivamente cada uno de los músicos que se encuentran en el grupo saben ejecutar aunque sea un instrumento adicional al que ya ejecutan, pues listo, es lo óptimo, es genial. Un detalle no tan técnico, pero útil de aprender, es moverse en el escenario, en el stage en donde estás. Y tal vez muchos van a decir: ¡ay!
no, eso es muy de la carne. No, 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 no. Acuérdese que estoy dando tips técnicos y musicales. Muy respetable el área espiritual, sí, lo comprendo, pero nada haces con lo espiritual si no le acoplas las cosas técnicas y musicales a esto. Es esencial en tu ministerio. Entonces, qué complicado es llegar y ver, por ejemplo, a un guitarrista totalmente erguido, parado en un solo lugar, rin, 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 rin. O sea, no, por lo menos disfruta lo que haces, toma posición, toma pose, como decimos acá, y el moverte moderadamente, el tener cierto movimiento te da también un aspecto distinto desde abajo. No es el hecho de que te vea la gente, es el hecho que simple y sencillamente con moverte un poquito o hacer algo, expresar lo que estás tocando, lo que estás cantando, pues te va a dar más presencia escénica, te va a dar más presencia ante las personas que están ahí y van a ver a alguien más seguro allí arriba y que les va obviamente a transmitir una seguridad que conlleva a otras cosas. Consejo número 6. Este también es un tip o un consejo que les he dejado a muchos o a algunos ministerios de alabanza que he asesorado y solamente uno de ellos lo tomó en cuenta y fue su salvación en una ocasión porque me lo dejaron saber de esa manera. Tener siempre un plan de emergencia. ¿A qué me refiero con tener un plan de emergencia? Simple, si faltó un músico, poder sacar la tarea. Entonces, ¿cómo se elabora un plan de emergencia? Bueno, esto es de igual manera a como deberíamos de tener en nuestros hogares u oficinas, etcétera, un plan de emergencia en caso de sismos, pues saber qué ruta tomar para evacuar el lugar y a dónde es el punto de reunión seguro, pues de igual manera este plan de emergencia es algo muy similar. Lo que debes de hacer es simple y sencillamente tener, por ejemplo, un repertorio. Si normalmente el que lleva la batuta es el tecladista y vos sos guitarrista, pues entonces, ¿qué pasa si no llega el tecladista? ¿Qué pasa si un día, no sé, algo le sucedió y no puede llegar a tocar el mismo día? Bueno, sacamos el plan de emergencia. Tenemos entonces un repertorio el cual sea específico para tocar con la guitarra, por ejemplo, con la guitarra, el bajo y la batería, que va a ser el formato que queda. ¿Por qué? Porque no está el teclado. O también que faltó el guitarrista y etc. Ok, un repertorio que pueda tocar el teclado, el bajo y la batería, y así sucesivamente. ¿Por qué me vas a decir? Bueno, es que se supone que cualquier músico puede tocar cualquier canción. Bueno, sí, estamos de acuerdo, pero normalmente tomemos en cuenta que hay canciones que tal vez fueron compuestas para teclado o fueron compuestas para una guitarra. Entonces suena mejor de esa manera. Hay canciones que definitivamente si su compositor las creó para un instrumento, pensando meramente en un instrumento, ejemplo, un teclado, cuando la pasas a una guitarra no suena igual. Sucede en muchas canciones que conocemos. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Es bueno siempre tener un plan de emergencia. Punto número 7 y último. Mantener constancia y disciplina en todo. El que no es constante no se supera. Y más hablando de música. Constancia y disciplina en todo.
Si estás en clases de cualquier instrumento, si estás en clases de canto, mantente constante y mantén esa disciplina en tus clases. Si estás sacando una canción que te cuesta, que no puedes, constante y mantén esa disciplina hasta que logres tocar la canción. La constancia y la disciplina son básicos para un grupo de alabanza, un grupo de iglesia. Definitivamente, si trabajas estas dos cosas, vas a ver que te va a ayudar en todo lo que vayas a realizar. Estos fueron los 7 tips o los 7 consejos para grupos de alabanza. Suscríbete al canal, dale click a la campanita, dale like al video y déjame un comentario si así gustas y si te ha gustado. Espero que sí. Nos vemos en un próximo video. Chao.